Parece ser, y estoy seguro de que hoy en el tiempo de lo que es alabanza y adoración, y recibiendo esa palabra que hoy el Señor trajo a través de todos los que participamos, fue como estar comiendo de la misma mesa. Y estuve y estoy siempre muy atento a lo que el Señor pueda traer en ese cumplimiento en la palabra, en los tiempos de alabanza y adoración, con todo lo que tiene que ver. Jehová hará oír su potente voz. Y creo que en el último tiempo, hablando acerca de la iglesia local, los últimos meses, el Señor ha estado hablando de una manera muy fluida en todo lo que tiene que ver su santa palabra a través del cántico. Y eso me trae sobre mí un regocijo, una alegría, porque es un mismo espíritu. Y de ahí es donde podemos ver que nada mejor que aquel que dirige la obra, y que la programación la tiene Él. Y en esa expresión que he dado, que fue como es como estar comiendo de la misma mesa, el Salmo 110 que hoy fue leído, le quiero invitar para que podamos acercarnos ahí. El Salmo 110 ha traído sobre nosotros un impacto fuerte. ¿Por qué? Porque por lo menos lo vemos en referencia en el Nuevo Testamento más de 15 veces, desde lo que son los evangelios, las epístolas, el libro de los Hechos, y poder mirar cómo el Señor, ¿verdad?, a través de este salmo, es una de las joyas que debemos nosotros apreciar dentro de lo que es la lectura bíblica. Pero al mismo tiempo, una palabra que el Señor esté hablando a nuestras vidas, una palabra que, escuche, tiene esta característica. Algunos le dicen es un salmo mesiánico. Y para que nosotros podamos ver la necesidad que tenemos de entender lo que es el gobierno, le quiero invitar para que hoy podamos introducir en este salmo, que sería el Salmo 110, y es un salmo que nos habla acerca de gobierno, nos habla acerca de reino. Y en esto que el Señor ha estado trayendo a mi vida en estas últimas semanas, últimos meses, hablando acerca de la voluntad soberana de nuestro Dios, y hablar acerca de lo que es un gobierno que es soberano, me hace pensar de qué manera poder nosotros alimentarnos por la palabra del Señor y poder entender nuestra posición en todo lo que tiene que ver un entendimiento con lo que es el gobierno. Y esto puede generar sobre nosotros, o sobre todos los que escuchen esta palabra, una inquietud. Puede traer sobre nosotros, puede ser una palabra que traiga sobre nosotros también un despertar en el entendimiento de cómo proceder en este tiempo. Es un tiempo en el cual nosotros, de acuerdo a la palabra del Señor, reconocemos un gobierno terrenal, pero hasta ahí. Pero reconocer nuestra procedencia y creer que es un gobierno en el cual incondicionalmente nosotros tendremos que someternos a esas leyes, muy alejado de lo que es la palabra del Señor. Con eso tengo que tener mucho cuidado, porque puedo ser mal interpretado. ¿A qué me refiero? En el hecho de nuestra decisión de ser leales al gobierno, tiene que ver con una cosa, y es el que nos gobierna es el Señor. Y que nuestra participación dentro de lo que el Señor mismo ha expresado, a lo de César, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y poder ver también una autoridad delegada en hombres que no conocen al Señor, pero que pudieran estar alejados de lo que es la soberanía del Señor. Nosotros estaríamos bien distantes de lo que es el entendimiento de un Dios soberano. Ahora, tenemos que decirlo también que en este tiempo las leyes que se están aprobando son leyes que autorizan el pecado, son leyes que están trayendo sobre nosotros una presión fuerte en lo que tiene que ver con los derechos humanos, porque ahora tiene que ver no solamente en un gobierno nacional, sino internacional, en el cual nosotros podamos respetar. En eso, solamente poder decir una cosa, mis hermanos:
poder decir que podemos proceder de diferentes maneras. La primera es ser reaccionarios. Y cuando uno reacciona a lo que es algo que va en contra del Señor, no es el camino que tomó el Señor Jesucristo. Hay dos palabras que he estado considerando y tiene que ver con lo que es nuestro desempeño y nuestras relaciones. La primera es pluralidad. Pero póngalo en una experiencia diaria, en el cual usted convive con personas que una puede adorar el palo y la piedra, la otra puede adorar algo aberrante, la otra tiene preferencias de tipo sexual diferentes a las que menciona la palabra. Y en todo eso, ¿cómo es que nosotros podemos proceder? Y entonces pluralidad tiene que ver en el ámbito secular, pero ahora nos acercamos más a lo que es el contexto religioso. Voy a usar esa palabra porque en el contexto espiritual es diferente, pero hablar acerca de lo que es la tolerancia. Y nosotros vemos que una de las reprensiones que el Señor tuvo para la iglesia es que toleraba la doctrina de Jezabel. Y entonces, si la parte es no mostrarnos tolerantes, ¿cuál es, mis hermanos? Nosotros no apelamos a lo que es la tolerancia. El Señor apeló a otra cosa, es el amor. El amor es diferente a la tolerancia. Y ahí podemos ver cómo nuestro Señor, como la verdad única, como el gobierno único, y de ahí es cuando nosotros podemos decir cómo alcanzar, ¿sí?, ser aceptado, tener un lugar en un gobierno o en mentalidades que son plurales. Y entonces la primera es ser reaccionario, y yo me voy, un ermitaño, me alejo de todos. Y entonces el hecho de que nosotros podamos saber que estamos en el mundo pero no somos del mundo, y poder ver que nuestra responsabilidad ante una autoridad tiene que ver en dos cosas elementales que menciona la palabra, lo que es obediencia y sumisión. Mientras que la sumisión tiene que ver con lo que es la actitud de reconocer a alguien que haya sido puesto por el Señor, eso nunca estará condicionado a nada, hay que reconocer. Pero la parte de la obediencia, ahí sí hay limitación. La limitación es que yo no puedo obedecer algo que vaya en contra del Señor. Y la primera parte tiene que ver con lo que es la actitud hacia una autoridad. Un ejemplo muy sencillo sería en el momento cuando un rey pagano, hablando de Nabucodonosor, ordena que se pueda adorar una estatua. Y cuando nosotros vemos el proceder de Daniel, nosotros encontramos que la sumisión siempre fue algo en el cual se guardó. Sepa, oh rey, que no nos postraremos. Es decir, dio lo que es sumisión, la actitud ante la autoridad, pero en lo que tenga que ver con lo que es obediencia, ahí no. Y eso sería una introducción para que nosotros pudiéramos ver, abrir de alguna manera el apetito, ¿verdad? Poder entrar y captar la atención en todo lo que tiene que ver con el gobierno soberano de nuestro Señor. Y no podemos nosotros hablar de un gobierno si no lo aterrizamos en lo que nosotros vivimos en la vida diaria. Entonces la palabra nos habla acerca de que nosotros nos relacionamos con mentalidades diferentes. Pero cuando nosotros hemos creído que el Señor es la única verdad, ¿cómo es que nosotros podemos proceder ante alguien que es pluralidad? De algo que pueda haber diferente a lo que es plural es la exclusividad. Y ahí viene otro sector en el cual nosotros nos relacionamos. Algo que es exclusivo y nadie puede entrar. Y ahí es donde nosotros podemos ver que hay minorías que gobiernan, son muy exclusivas. Y ahí es donde nosotros podemos ver que tanto aquellos que son plurales como aquellos que son exclusivos, el Señor enfrentó la misma encrucijada. Y eso es algo bien precioso porque nos enseña a proceder
nos enseña a actuar a la manera de Dios. Y creo que hoy la necesidad más grande que tiene la iglesia ante este tema, lo que es el gobierno, número uno, es no ser contencioso ni reaccionario, nunca. Un ejemplo sería, imagínense Mateo capítulo 15, sin ir allá, y aquellos por tradiciones se lavan las manos antes de comer, y cuando ven que los discípulos sin lavarse las manos empiezan a comer, empezaron ¿a qué? A ir en contra, ofensa. ¿Por qué? Un por qué. Y como nosotros encontramos el mayor defensor de la fe, ¿qué estoy diciendo? El mayor defensor de la fe, un hombre, no, la fe misma, pero ahora el mayor defensor de la fe, Cristo Jesús, como hombre en su ministerio, ahora sí proceder de una manera, escuchen, nunca fue en contra de las tradiciones de los hombres, nunca, sino él dijo, bueno, ¿y ustedes por qué quebrantan el mandamiento por las tradiciones? Y ahí es donde podemos ver que ser reaccionarios a un grupo que sea plural o a un grupo que sea exclusivo, sea cual sea, ahí es donde podemos ver, no es el camino, no es el camino. Y para eso se necesita algo, mis hermanos, conocimiento. En otras palabras, cuando ignoramos, ahí es cuando podemos ver que el choque. Y yo voy a demostrar realmente quién es. Y necesitamos mostrarlo. No hay nada que hacer ahí. No hay nada que hacer, porque en el momento cuando el Señor se ponga a competir con la creación, se rebajó. Y Él es Dios. Él nunca estará en un mismo nivel de lo creado. Él es el Señor, está por encima de todas las cosas. Y yo le he dicho que muchas veces la trampa del pueblo cristiano ha sido querer demostrarle a alguien que Dios existe. Dios es Dios, con usted o sin mí. Él es el Señor. Y con mi defensa o sin mi defensa, Él es el Señor. Por eso, cuando nosotros vemos el correcto proceder ante una autoridad, ahí es algo que tenemos que nosotros considerarlo. ¿Por qué? Porque lo primero que se necesita para presentar una defensa es santificar al Señor en nuestros corazones, santificar a Dios el Señor en nuestros corazones. Así lo dice la primera epístola de Pedro. ¿Y qué se trata de eso? Es decir, nada tiene que ver conmigo. Es aquel que habita en mí, es aquel que está dentro de mí. Y ahí es donde ahora sí podemos nosotros entrar en ese llamado que Dios nos ha dado, como aquello que dice el apóstol Pablo: yo he sido puesto como para la defensa del evangelio. Entonces esto no es liderazgo, esto no es pastoral, esto es, escuche, la parte fundamental en el cual el pueblo del Señor tiene que aprender. Como diciendo, bueno, está hablando en un sentido muy de liderazgo, en un sentido gubernamental, o está hablando en un sentido de liderazgo de pastores. No, es algo que el Señor ha traído sobre cada uno de nosotros. Sé que es una introducción larga, pero es necesaria. ¿Por qué? Porque cuando hablamos acerca de gobierno, ¿qué es gobernar? Es la acción que consiste en ejercer control y la dirección de un estado, de una ciudad o de una colectividad. ¿Quién tiene el mando? Esa es la pregunta. ¿Quién tiene el control? ¿Quién tiene el control de esta nación? ¿Quién tiene el control de este estado? El gobierno. De ahí, cuando nosotros vemos de una manera muy natural, estamos muy limitados a entender soberanía. Y entonces, ahora sí, la reacción, comernos las uñas y estar estresado todo el tiempo, ¿verdad? Y ahora, a ver qué hago. No, porque cuando nosotros vemos por encima de lo que es lo natural y ponemos nuestra mirada en la parte espiritual a través de las Escrituras, ahora sí nosotros podemos ver diferente. Y ahora sí poder entender que dentro de lo que es el que gobierna las naciones es aquel que adoramos y en el cual nada se sale de su control. Eso trae paz a nuestras vidas.
Eso trae seguridad a nuestras vidas y nos permite seguir adelante y tener entendimiento. Yo espero que esta palabra pueda traer sobre ustedes desafíos y que pueda traer sobre ustedes seguridad, y que podamos nosotros considerar nuestra entrega total al Señor, nuestra determinación de estar bajo autoridad, que es un tema difícil, estar bajo autoridad, y que podamos nosotros ser un pueblo, primero, un pueblo que ha sido conquistado y que ahora, escuche, damos tributo a aquel que nos conquistó. Y en ese tributo y en esa conquista, ahora nosotros podemos adorarle porque Él es el Señor. El Salmo 110, voy a invitarles que vayan ahí. En su contexto nosotros encontramos algo importante, definitivo. Porque así como hemos visto progresiones en las Escrituras, en algún libro, en los Salmos, aquí vemos una progresión del Salmo 109 al Salmo 110. ¿Y cuál es la progresión? La puedo ver en un solo verso, pero usted tendría que leerlo. Y es el Salmo 109, en el verso 25. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Humillación. ¿Cuál es el contexto? Humillación. Y todo el Salmo 109 usted va a encontrar que el contexto es alguien que está siendo humillado. ¿Quién? Pero ahora el cambio que aparece en el Salmo 110, exaltación. Jehová, verso 1, dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra. Exaltación. El lugar más alto, el trono de Dios. Y ahora podemos ver de una humillación a una exaltación. Y es aquí donde podemos ver a nuestro Señor Jesucristo. Es aquí donde podemos ver aquel que gobierna, el que domina al rey. Dice aquí un subtítulo, ¿verdad? Jehová da dominio al rey. Y cuando nosotros nos centramos ahora en la parte de nuestro Señor Jesucristo, sino fue aquel que vino como cordero, que vino como el siervo sufriente, y como dice el verso 25 del capítulo 109, yo he sido para ellos objeto de oprobio. Y cuando nosotros podemos mirar dentro de lo que es el proceder de nuestro Señor Jesucristo, dice: se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó. Y ahí podemos ver al Dios exaltado, el Rey de Reyes. El Salmo 110 es el salmo en el cual nosotros podemos ver el salmo más repetido en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Porque hay una exaltación, porque habla acerca de lo que es el reino de Dios, y porque tiene una descripción tan exacta de todo aquello, mis hermanos, que nosotros podemos ver. De hecho, en la parte doctrinal empieza con la Trinidad. ¿Dónde está la Trinidad? Vea lo que dice el verso 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra. Algunos dicen que, bueno, no hay duda, porque el mismo Señor Jesucristo, y como David dijo en el Espíritu, y como David siendo profeta, y como David estando en el Espíritu. Y entonces podemos ver, ¿no? Si es David el que lo escribe, si es David, la autoría, el autor es David, nunca. ¿Por qué? Porque los hombres de Dios nunca hablaron por sí solos, sino siendo inspirados por el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y entonces ahora nosotros podemos ver quizás aquí 3 personas solamente: David, el Señor y el Adonai. O David, el Padre, y lo que es el Hijo. Pero estaríamos limitando, y aquí es donde podemos ver que la declaración que dice: dijo, Jehová dijo a mi Señor. ¿Quién dijo? David. Y podemos ver la expresión del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, cuando dice mi Señor, y es decir, la encarnación del Hijo por encima de David.
Y aquí presenta un punto de partida doble. Número uno, el Hijo por descendencia y por genealogía según la carne es el que está hablando bajo el Espíritu Santo, y el otro es mi Señor en base al rango que nosotros podamos ver bajo una dignidad elevada. Sé que estoy hablando de una manera profunda, ¿verdad? En el hecho de que donde nosotros vemos, mire, aquí es donde nosotros podemos ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y cuando encontramos esa conversación, gloria a Dios, la expresión de la divinidad en base a lo que es reino, en base a lo que es gobierno, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y ahí podemos ver la exaltación, ahí podemos ver que para que alguien se siente es porque gobierna. Y aquí poder ver que el Padre le está dando al Adonai, a lo que es el dueño de las naciones o el rey soberano por sobre todas las naciones, le da gobierno, le da autoridad. Y ahí es donde podemos hoy iniciar. ¿Dónde podemos iniciar? Ver el gobierno soberano desde el principio, ver desde el comienzo. Y cuando vemos el comienzo, ¿cuándo es que comienza a gobernar? Si no es en el momento, mis hermanos, cuando, escuche, el Padre puede darnos la imagen, la creación de Dios en el Hijo. Y aquí es donde podemos ver, mis hermanos, cómo David entendió su posición en la tierra. David entendió que aquí en la tierra solamente debe ser un resultado, como una consecuencia de aquel que gobierna en todas las naciones. Que esto fue lo que nosotros podemos ver, mis hermanos, cómo en este tiempo nada se ha salido del control del Señor. Él está gobernando. Él gobierna sobre los reinos de la tierra. Él gobierna sobre los reyes de la tierra. Gobierna, por eso Él es soberano y está permitiendo y hace cuanto a Él le parece. Por eso, vea el verso 2, avanzo para que usted vea cómo es que David sabía esto, si no era por el Espíritu de Cristo que estaba en él, si no era por el Espíritu Santo, que es el que revela y es el que puede traer sobre nosotros un entendimiento. Y ahí es donde puedo ver la limitante. ¿Cuál es la limitante? Cuando alguien ignora lo que es el señorío de Cristo, y cuando alguien ignora bajo lo que es la carencia del Espíritu Santo en un derramamiento, en un ungimiento que nos lleva a un propósito, como lo hemos visto, nos deja ver limitante. Y de ahí la necesidad de orar, la necesidad de que el Señor pueda abrir, y en la parte de nosotros tampoco ser reaccionarios o poder decir, ufanarnos y llenos de soberbia diciendo, pero ¿cómo no entienden? Líbrenos el Señor, porque esto se trata del Señor, se trata de Él. Verso 2, Jehová enviará desde Sión el báculo, el cetro, la vara de tu poder, domina el medio de tus enemigos. Y ahora proféticamente, o predestinadamente, mejor dicho, me gustaría decirle que predestinación es algo que implica que ya existe. Predestinación quiere decir que ya ha existido, es una expresión en la cual nosotros podemos decir, ya está. ¿Y por qué? Porque vea el verso 3, desde entonces tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente, la iglesia del Señor. No quiero ofender a nadie, pero en el sentido estricto es la iglesia universal. Estoy hablando de cómo, aquí yo no estoy hablando de Roma, la iglesia de Roma, si estoy hablando de lo que es la iglesia, ¿desde dónde? Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, como dice, tus tropas estarán dispuestas en tu majestad, dice otra versión, en la hermosura de la santidad. Y ahí vea, desde el seno de la aurora tú tienes el rocío de tu juventud. Y aquí es donde usted y yo podemos ver, ¿verdad? De las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud, dice otra de las versiones, hablando acerca de una totalidad de una iglesia que ha reconocido el gobierno, el señorío por sobre todas las cosas. Pero estamos en el comienzo, verso 4, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres. Y ahora podemos ver la humillación otra vez. ¿Por qué?
porque ahora expone la pasión y el sufrimiento de alguien que tendría que ofrecer sacrificios por los pecados de sí mismo y de todo el pueblo. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, un reino eterno. Un sacerdocio eterno. Verso 5, el Señor está a tu diestra. Y entonces vea el juicio del Señor, vea la autoridad que tiene el Señor. Quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará el gobierno la cabeza desde su origen. Y ahí en ese origen nosotros podemos ver lo que implica realmente un gobierno. Y este gobierno, mis hermanos, es de origen eterno. Este gobierno, mis hermanos, si bien tiene un comienzo lo tiene en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Porque el Padre le da el gobierno ¿a quién? A su Hijo. Y de ahí usted y yo podemos estar muy confiados en esa parte. ¿En qué? En que para que nosotros podamos entrar en este reino se necesita algo. ¿Qué se necesita? El Salmo 45, sé que otras veces lo he comentado, pero para beneficio de todos mis hermanos, es saber que hay algo que nos permite entrar en lo que es este reino. Hay algo que nos permite entrar en lo que es el entendimiento y sobre todo participar de este reino. ¿Y qué es? Esto es el Salmo 45 y dice el verso 6, para ir bien, ¿verdad?, a lo que es lo que implica realmente estar nosotros bajo el entendimiento de un gobierno soberano. Tu trono, oh Dios, ¿cómo es? Tengo subrayado, es eterno y para siempre. La vara que vimos ahí en el Salmo, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tu compañero. Si lo vemos el gobierno divino desde el comienzo, la unción para que pueda gobernar. Y ahí podemos ver que el ungido, ahí podemos ver la presencia de Cristo en el Antiguo Testamento, no como Jesús, sino como el Mesías, como el Cristo, como el ungido, como aquel que tiene el dominio y la autoridad. Que es ahí donde puede ser presentado el evangelio en este tiempo a los judíos, no puede ser de otra manera. Con el Nuevo Testamento habrá limitante para evangelizar al pueblo judío. Para hablarles de Cristo tiene que ser bajo el Antiguo Testamento y bajo el nombre del Mesías, el ungido, el que gobierna. Por eso vea cómo para que él pudiera hacer de su hijo, primero su hijo, para hacer de su hijo el reinado de Jesús, tuvo que ungirlo. Lo que implica, mis hermanos, que al hijo no le da el Espíritu por medida. Y ahí el grado de ungimiento lo podemos ver desde el inicio. Él es el ungido. Sobre él está la llenura de lo que es el Espíritu Santo. Isaías capítulo 9, verso 6, también es una de las declaraciones que menciona la palabra para ver de qué manera el Señor gobierna. Él gobierna. Si usted quiere saber de gobierno, es un gobierno no de 6 años, no es bajo un eslogan que diga una nueva forma de gobernar, no es el hecho del gobierno de la gente y todo lo que usted y yo conocemos aquí contextualizado a la cultura y a donde nosotros vivimos. Aquí nada tiene que ver con eso. Estamos diciendo el gobierno tiene que ver con algo eterno, tiene que ver con algo completamente, mis hermanos, con un comienzo acerca de algo ya ejercido, ya vivido, no algo que se está experimentando, la eternidad. Y aquí en Isaías, en su capítulo 9, verso 6, el verso 6, vea como un rey que tenía que nacer. Un rey que tenía que nacer, sí, pero escuche, aquí todavía no en su cumplimiento, porque está predestinado. Y dice el verso 6, porque un niño, y esa palabra no dice ha nacido, sino dice nos, quiere decir que ya estaba.
quiere decir que ya estaba. Para nosotros nos es nacido, pero que podamos ver el inicio en algún momento, en un punto, decir aquí es el comienzo, es de origen eterno. Verso 9, porque un niño nos siempre ha existido, no hay otro antes que él, pero ese niño, escuchen, ese hijo, vea, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y ahí es donde empieza, vea, ¿dónde es el inicio del gobierno de Dios? Para que nosotros podamos tener un entendimiento en la creación de Dios, en el Hijo de Dios. Nos es dado y el principado, vea, aquí está el gobierno. Y el principado, ¿qué dice? Sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y algo que rompe completamente, lo trajo para mí, una palabrita, mis hermanos, que nos deja ver el que conquista los reinos, lo dilatado de su imperio, vea, y la paz no tendrá límite. Usted puede escuchar, dilatado, la frontera, de aquí a la frontera a los Estados Unidos son 3 horas en coche, 3 horas. Ahí está la limitante de nosotros y la limitante de ellos. Pero cuando hablamos acerca del imperio, de las fronteras, de este reino, no tiene límite. Es un reino eterno. Y ahí es donde podemos ver que es una expresión en la cual nosotros podemos decir, nos es nacido, el Hijo nos es dado. Por eso cuando hablamos acerca de lo que es un gobierno soberano, cuando hablamos acerca de lo que es realmente el que gobierna, nosotros lo podemos ver desde el inicio, desde el principio, desde el comienzo. Número 2, podemos ver ese reino a través de la historia. Vea lo que nos aconseja aquí mismo en el Salmo 145. En el Salmo 145 podemos nosotros ver el reino de Dios, y eso traería sobre nosotros una perspectiva acerca de lo que puede pasar en ese tiempo. Ha pasado en toda la historia. Sería como verlo de una manera cronológica o en la parte de la historia y poder ver cómo ese reino siempre ha estado presente. Cómo ese reino siempre ha estado presente. Por eso el hecho de que nosotros podamos rendir nuestra lealtad y nuestra devoción, nunca será una nación. Nos ha redimido de toda lengua, pueblo y nación. Y entonces, ¿por qué? Porque ahora nuestra lealtad es a este reino, y a este reino es al cual nosotros pertenecemos, gracias a Dios. Y Él nos gobierna. En el Salmo 145, mis hermanos, poder ir para allá y poder considerar lo siguiente, a través de la historia, cómo el Señor se ha manifestado en su reino. El Salmo, ¿por qué? Porque ahora hablar del reino pues es como algo futurístico, ¿verdad? Es decir, bueno, cuando el reino de Dios venga, cuando el reino de Dios aparezca, y la pregunta sería, bueno, ¿y ahorita quién gobierna? O sea, ahorita quién está gobernando. Y esto nos permite ver, si es de origen eterno, ahora vamos a ver su manifestación en la historia. Este reino ha aparecido. Y vea, el Salmo 145, verso 10. Es uno de los salmos que para mí ha traído una invocación en la oración, un anhelo ferviente en lo que tenga que ver con el poder de Dios, en lo que tenga que ver el reino de Dios. Pero yendo así al verso 10, 145, verso 10. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan, la gloria de tu reino digan. Es un reino glorioso. Y ahora se nos invita a participar de lo que es la manifestación de este poder en toda la historia y poder proclamarlo. Verso 11 nuevamente, la gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder. Hablen del coraje, hablen de la hazaña, de la fuerza heroína, hablen del poder que sostiene el reino, la fuerza única de todas las fuerzas. Y es ahí donde la proclama tiene que ser el reino de Dios. El reino de Dios, y entonces poder nosotros apelar a un reino terrenal no tiene sentido. Nuestra participación en un reino terrenal, para nosotros desde esa plataforma anunciar
el reino del Señor no es el lugar, no es la plataforma, no es lo que Dios es el Señor, ni siquiera es el organismo. Hablando acerca de una organización, que eso ya lo demerita todo, estamos hablando no de una organización, de un organismo vivo en el cual la proclama del reino es su iglesia, sus santos. Pero el hecho que la iglesia, quiera escalar y posicionarme en un gobierno terrenal para hacer la proclama, está fuera de todo esto. Se le ha concedido a nosotros. Eso nada tiene que ver con lo que es el aspecto de todos los que, por lo menos aquí hay algunas personas que trabajan en el gobierno, a lo mejor más de unas 5 o 10 personas que trabajan en el gobierno, y poder ver, bueno, ¿qué están haciendo ahí? Servir, trabajar sobre algo terrenal. Pero la parte que nosotros, bajo una motivación y bajo alguien que nos esté alentando para decir, hay que escalar y llegar ahí, la proclama es de la iglesia. Y vea lo que dice el verso 12: para hacer saber a los hijos de los hombres sus hechos, o sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Y el verso 13, ¿qué dice el verso 13? Tu reino es reino de todos los siglos, tu señorío en todas las generaciones ha parecido. Está hablando que el reino y el gobierno soberano, escuche, no hay nada antes de él, y ha aparecido a través de toda la historia. Como para que ahora nosotros estemos tan limitados a esperar un día en el cual el Señor venga a establecer su reino. Entre nosotros está, ya gobierna, ya ha aparecido en toda la historia, y ahora nosotros podemos hablar con toda propiedad de lo que es el entendimiento del gobierno con todas sus letras, y poder ver que controla, poder ver que realmente yo puedo decir es una acción que consiste en que está ejerciendo el dominio, el control, la dirección de mi vida, la dirección de las naciones, Cristo Jesús. De ahí nuestra lealtad. Cuando veo Mateo, Mateo, ahora que pasamos por esta serie en el estudio de la Biblia, me impactó este verso, que voy a invitarle que usted lo considere. Mateo capítulo 1, que Mateo da la importancia, ¿verdad?, que era un judío sacar la genealogía, la estirpe, y entonces aquí podrían ser sacados de manuscritos. Por ejemplo, en el libro de Nehemías nosotros podemos ver que era tan importante quién estaba en el registro para los judíos. Es la misma importancia para saber de dónde venimos. Por eso el evangelio de Mateo está dirigido a los judíos, que para ellos es muy importante, y lo que hace el evangelista es poner las cosas en orden, y en un orden en el cual hay genealogía. ¿Por qué? Porque mire cómo empieza Mateo capítulo 1 verso 1: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de ¿quién? De David, hijo de Abraham. Y entonces cuando vemos hijo de Abraham, estaban en una encrucijada. ¿Quién? ¿Por qué? Los judíos, porque en el momento cuando dice, bueno, ¿y cómo tú dices que David llamó a alguien Señor? No pudieron contestar a eso, lo vamos a ver más adelante. Pero aquí, vea, ahora, cuando miro el verso 17, aquí es donde aparece el reino en toda la historia. ¿Dónde aparece? De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Y ahí marca un periodo en el cual el reino apareció. ¿Desde dónde? Desde Abraham hasta David. Y luego desde David hasta ¿dónde? Hasta la deportación a Babilonia, 14. Ahí vemos el siguiente grupo. Y luego desde la deportación de Babilonia ¿hasta qué? Hasta Cristo. Y aquí es donde podemos ver, situarnos hacia donde nosotros estamos hoy. Esto es donde nos puede dar la dirección de decir, aquí estamos ahora. Para eso podemos recurrir a la primera manifestación del reino. ¿En dónde? En la era de los patriarcas. Vaya conmigo a lo que es Génesis. Génesis en su capítulo, aquí, capítulo 15. Génesis capítulo 15. Y aquí era cuestión de quién hereda, quién va a heredar.
Y cuando nosotros vemos aquel que es el heredero, y vean, el padre de la fe, Abraham, dice el verso número 1, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Que siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. ¿Cuál era la cuestión? ¿Quién me va a heredar? La cuestión: ¿quién es el heredero? Y poder ver que de todos sus hijos, vaya hasta el capítulo 25, ¿cuál de ellos le iba a dar la herencia? ¿Cuál de ellos lo iba a heredar? De todos los que aparecen en el capítulo 25, en los primeros versos. Pero encontramos en el verso 5, desde el verso 1 en adelante, todos los hijos de Abraham. Pero ¿cuál de todos de ellos le va a heredar? Y vea el verso 5: y Abraham dio todo cuanto tenía. ¿A quién? A Isaac. Y entonces ahí es donde podemos mirar, mis hermanos, la promesa. Desde ahí estaba la promesa de una herencia. ¿De qué? De un reino. Vaya al capítulo 17. Y en el capítulo 17 ahí establece el Señor un reino soberano. ¿Cómo? La aparición del reino, ¿desde dónde? Desde Abraham hasta David. Y estamos en ese periodo, y poder ver cómo este gobierno, este reino tuvo su aparición. Aquí, vea, capítulo 17 del Génesis, y en su verso 3: entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. ¿Cómo ser padre sin una simiente? ¿Cómo ser padre sin estar capacitado para tener hijos? Y aquí es donde podemos ver cómo se le dio la promesa de esa simiente que iba a aplastar ¿a quién? A la serpiente. Y de ahí es donde nosotros podemos ver la aparición de un reino que gobierna. Primeramente, escuche, de acuerdo a esa palabra, que gobierna al reino satánico. Verso 6, y dice, el verso 5, verso 4, perdóneme: aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Verso 5: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. La promesa del reinado de un rey soberano, mis hermanos, que ahora nosotros podemos verlo en el Evangelio de Mateo, es Jesús, el hijo de ¿quién? De Abraham, el hijo de David, el hijo de Abraham. De ahí podemos ver el reino de Dios, la aparición de este reino soberano, de este gobernante que reina por siempre. Pero bueno, avanzando ahora, si usted va conmigo a David, a ver el tiempo de la monarquía. Y aquí en Primera los Corintios capítulo 17, Crónicas, Primera las Crónicas, en su capítulo 17 nosotros encontramos luego ya también, mis hermanos, lo que es la promesa que Dios le daría. Hay algo que quiere hacer en su contexto, quiere edificar un templo. El Señor le dice: tú no vas a edificar nada, tú no puedes. Si eso lo dice el verso 3, el verso 4, ¿verdad? Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová: tú no me edificarás casa en que habite. Bueno, verso 9, vea: asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse, mire, gobierno. ¿Quién gobernaba en ese tiempo? Los jueces, antes de David. Por eso es desde Abraham hasta David. Y poder ver que para que llegara David encontramos a quién, a los jueces.
Y los jueces eran puestos ¿para qué? Para gobernar en el pueblo. ¿Quién gobernaba sobre los jueces? El reino de Dios. El reino apareciendo ¿en dónde? En este periodo, en toda la historia. Verso 10: y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, dice, mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, vean, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino, el hijo de David. El hijo de David, Cristo, verso 2: Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Ese reino no tiene fin. Ese reino ha aparecido. Y con cuánta razón en el Salmo 110, en este tiempo David pudo entenderlo por la revelación que le dio el Señor, por la obra del Espíritu Santo. Y él entendió una cosa: este reino no es mío. Yo no gobierno aquí. Dijo mi Señor, dijo Jehová a mi Señor. Y aquí es donde entendió su lugar David. ¿Para qué? Para que de esa manera fuera prosperado. Yo no sé si en ese tiempo los gobernantes puedan entender que hay alguien que gobierna por encima de ellos. Pero de aquí usted puede ver la afirmación, mis hermanos, no Salomón. Verso 12: ¿quién iba a edificar sino aquel que dijo, en 3 días voy a derribar este templo? Y en 3 días, ¿qué? Cristo Jesús. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Y verso 13: yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. Verso 14: sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. El reino de Dios ha aparecido en toda la historia, desde Abraham hasta ¿dónde? Hasta David. Pero algo bien impactante a mi vida, mis hermanos, es cuando el reino está en las manos de los impíos, cuando el reino está en las manos de los gentiles. Eso es algo que puede impresionar a cualquiera, decir, ese no puede ser el gobierno de Dios. Dios gobierna sobre todos los pueblos y Él cumple conforme a su propósito, y toda nación que no reconozca será juzgada. Todo gobierno que pueda buscar una nueva forma de gobernar fuera de esta, entonces será lleno de cadáveres, dice la palabra, las naciones. ¿Por qué? Porque el Señor es el que gobierna. David entendió, vea su gobierno. Hay alguien que entendió también, no del pueblo de Dios, no profeta, no sacerdote, y se encuentra aquí en el libro de Esdras, capítulo 1. Capítulo 1, sí, capítulo 1, vea. Y ahora hablamos del reino persa, de cómo parecería que allí el reino de Dios no apareció. Y ahora escuche una mala interpretación, es decir, no, pues es que allí es donde podemos correr para ir a los gobiernos gentiles o a los gobiernos terrenales para gobernar desde ahí. Ellos no gobernaban. Ellos no gobernaban. Si algo entendió que vamos a ver, Ciro, vea, ahora viene la cautividad, y ahora vea desde David hasta el regreso de Babilonia, y ahora poder mirar, escuche, Esdras capítulo 1, verso 1. En el primer año de Ciro, ¿qué dice? Rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, escuche, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito, es decir, que no haya duda, por todo su reino, diciendo, vea lo que él proclamaba, verso 2, ¿qué proclamaba? El reino de Dios. ¿Cómo que proclamaba el reino de Dios? Verso 2, vea la proclama, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Porque Él gobierna y Él le da el reino a quien Él quiere. Él le da la autoridad a quien Él quiere. Por eso el hecho de que nosotros, vamos a sacarla, la del lector, la del IFE,
vamos a votar, vamos a poner a alguien. Hay que hacerlo, pero desde ahorita lo desanimo completamente para que usted sepa que sus opiniones y las mías y el hecho de estar seleccionando candidatos y poder decir vamos a posicionar a esto, no funciona, porque el que pone reyes y quita reyes es el que gobierna. No, pero es que hicieron trampa y es que corrupción. Alguien gobierna por encima de todo. Ahorita la preocupación, ¿verdad? De nuestros hermanos, ¿verdad? De los Estados Unidos. ¿Cuál es la preocupación? Un hombre que, pues, si llega a lo que es la presidencia, va a ser el caos mundial. Sí, y entonces todos estresados. Para eso, no solamente ver dos cosas. Número uno, la única alternativa de esperanza para esa nación es la iglesia del Señor. Pero lo otro, estar estresados y decir, ¿dónde está Dios? Ahí está el Señor. Él es soberano. Y cuando nosotros vemos un Nabucodonosor, mis hermanos, tuvo que experimentar el trato, que ahora es el llamado a todos los gobernantes y que muchos no entenderán, sino que se va a endurecer el corazón en los últimos tiempos. Es decir, la maldad se ha multiplicado de tal manera que leyes, que acuerdos que toman los gobiernos, eso nos deja ver una cosa, es que se ha posicionado sobre ellos la vid de Sodoma. Estamos hablando de que, mis hermanos, la simiente satánica, la simiente de la serpiente está operando. Y Nabucodonosor, Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Si alguien usted puede ver quebrantado, un rey o un gobernante, ya no vimos a Faraón, pero ese es uno. El otro tiene que ver con Nabucodonosor y creo que en el capítulo 3 nuevamente, ¿cuál es? Es una estatua, ¿verdad?, de 30 metros de alto, ¿sí?, y de 3 metros de ancho. Es levantada, ¿para qué? El Señor, este hombre, el rey Nabucodonosor, reúne a todos sus consejeros y ahora manda que se pueda adorar, que se adore. Bueno, usted, le invito para que conozca y usted pueda leer cuando vemos el rescate del horno de fuego ardiendo, verso 24, y ahí es poder ver la presencia del reino de Dios, la manifestación del reino de Dios en la historia. Verso 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, en verdad, oh rey. Verso 25, y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y vea aquí el gobierno, el reino, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Claro, dicho desde una perspectiva de alguien que no conoce al Señor y no quiere conocerlo y no tiene Biblia diciendo así, y ahí es donde podemos ver cómo el Señor se hace presente. Vea el verso 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego y ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos ¿de quién? Del Dios Altísimo, salid y venid. Verso 27, gobierno, se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, todo el gobierno, para mirar, gobierno terrenal, a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado, sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego traían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea mi Dios. No, sea el Dios de ellos. No entendía gobierno. Pensaba que él tenía el mando, pensaba que él podía hacer o deshacer, como hoy cualquier gobernante pueda pensar. Vea, verso 29, lo cruel de una religión, la manera cruel donde la religión obliga. Aquí lo vemos, Babilonia, todo lo que da. Pero hasta aquí no hay un reconocimiento, sino es que usted y yo podemos avanzar al capítulo 4 y poder ver en el verso 28, otra vez,
Nabucodonosor con un sueño, y un sueño en el cual le invito a que lo considere. Dios estaba tratando con él. ¿Por qué? Porque tendría que reconocer, y nosotros tendríamos que ver el registro histórico de cómo el Señor gobierna en medio de los pueblos, de cómo el Señor ha gobernado en toda la historia, y su reino y su gobierno es eterno. ¿Por qué? De todo lo que Dios está hablando, vea una autoridad delegada. Verso 17, ya no describo todo lo que es el sueño, pero el verso 17: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Tenga confianza, el Señor está gobernando. Lo ha hecho en toda la historia. Lo ha hecho de David al regreso de Babilonia, que es lo que estamos mirando, y poder mirar que gobierna el reino de los hombres. Y esto, y a quien él quiere, ¿qué fue lo que le hizo a Ciro? El despertar del Espíritu Santo y la confesión: a mí me han delegado esto, no es mío. David, que dijo lo mismo, dijo el Señor a mi Señor. El reino de Dios. Es interesante cuando nosotros podemos ver cómo el Señor está gobernando hoy. El Señor sigue gobernando. Y el hecho que nosotros estemos espantados, quiero decirle, no se espante, ha estado en toda la historia. Y poder ver que el cumplimiento que vamos a ver en los últimos tiempos en relación al gobierno, mis hermanos, poder ver cómo va a terminar. ¿Cómo va a terminar? Y ahí es algo que para mí ha sido impactante. Es todos los reinos y todas las naciones contra el Hijo de Dios. Por eso esperar algo de este gobierno, de cualquiera que sea. Emigrar de esta nación para irnos a otro que sí tiene un buen sistema de gobierno. Cristo Jesús es el que gobierna sobre nosotros. Avanzo bien rápido para que podamos terminar esta parte en el verso 28. Mis hermanos, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, y al cabo, ¿hasta cuándo? Decimos nosotros, ¿le cayó qué? El 20. Al cabo de un año, de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder ensimismado y para gloria de mi majestad? Todo una ambición, y eso nos deja ver cómo son los reinos de este mundo. Aquí es una fotografía exacta de cómo son los gobiernos de este mundo. Piensan que ellos los hacen, piensan que ellos son los que gobiernan, que ellos todo son invencibles. Mis hermanos, verso 31: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice. Y vea cómo el Señor nunca viola su palabra, cómo la palabra del Señor siempre será reverenciada. Rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Dios dio su reino a los inconversos. Dios dio su reino a quien lo puso en las manos de los gentiles. ¿Y eso qué? Él sigue gobernando. Y aquí usted puede ver: el reino te ha sido quitado de ti. Pensar que este gobernaba, no es cierto. Verso 32: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Si alguien quiere levantar la mano y decir: yo quiero. Pero aquí el Señor dice: escuche, el reconocimiento. Yo no sé si Nabucodonosor lo vamos a encontrar en el cielo, no lo sé, pero que se reveló el reino a su vida y que Dios le habló claramente, aquí es donde podemos ver y poder ver la declaración que hace el Señor: Nabucodonosor, mi siervo. No dice mi ungido como en Ciro, pero dice mi siervo, pues sirvió.
Sirvió al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Verso 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. Si alguien tiene conflicto con esa palabra, es un dominio escondido, es un dominio que tiene el tiempo fuera de la mente. Para siempre es este dominio, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados, vea, de todo el esplendor de que usted pueda ver en una nación o en la nuestra, su gastronomía, su cultura y todo lo que usted pueda ver. La declaración de las Escrituras dice: nada como el pueblo del Señor, alabado sea el Señor. Nada como su iglesia, nada como aquellos que han sido la congregación de los primogénitos. Es diferente esto. ¿Por qué? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. No vaya a ser que estemos peleando con el Señor y querer bajar una ley. No vayamos a estar peleando con el Señor cuando nosotros vemos y ahí está el Señor. No lo entendemos. Lo que sí sabemos que Él gobierna. Y aquí, vea, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Está bien en los cielos, pero también y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: un gobierno soberano, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron, y fue restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico ¿a quién? Al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. El Señor nos libre. El Señor traiga sobre nosotros, mis hermanos, entendimiento. Termino. Ya no voy a terminar el número 3, pero quiero invitarle que usted pueda ver en dónde nos encontramos. Aquí nos encontramos ahora. ¿Dónde es que nos encontramos usted y yo? Ahora nosotros nos encontramos aquí, Mateo capítulo 2, verso 2. Aquí es donde nos encontramos. ¿Dónde nos encontramos? Gloria al Señor, que aquí ya no está en el pesebre. Gloria a Dios que mi Señor ya no está en el pesebre. Mateo capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Alguien sabe de dónde venían estos? ¿De dónde venían? Algunos dicen que venían de Mesopotamia. Y poder ver, mis hermanos, cómo relata la pobreza de José y María cuando traen en la presentación del templo 2 tórtolas y 2 palominos. Y ahora se levanta Herodes a matar a los dos de 2 años hacia abajo. Y poder ver qué le trajeron a Jesús y quién lo trajo. Y si usted pudiera considerar desde Daniel, si usted pudiera considerar desde Babilonia, alguien que entendió el reino del Señor y entonces esperar el entendimiento para el nacimiento del rey, no tórtolas ni palominos, tesoros. Tesoros. Usted está diciendo que desde Daniel, desde ese tiempo estaban
esperando la manifestación del reino, los que entendieron y ahora traen de sus tesoros. ¿Y cómo fue que en la pobreza de José se pudiera mover de ahí a Egipto? ¿Cómo fue? Aquí estamos hoy, mis hermanos, en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Todo lo que le he dicho es un contexto histórico, pero tiene entendimiento, nos lleva a entender cómo por siempre ha habido un pueblo que reconoce el gobierno de Dios. Ha habido un pueblo, un remanente que se ha mantenido en una lealtad completamente al gobierno del Señor. Verso 2, diciendo: ¿dónde está el Rey de los judíos? ¿Qué? Vea la expresión que ha nacido, no dice nació, que ha nacido, porque un niño nos es nacido. Constantemente aparece en su reino. Su manifestación es eterna. Desde antes de que todo esto existiera, Él gobierna. Su reino es eterno y para siempre. Y ahora, vea, un constante nacer, que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? A adorarle. Ahí es donde nosotros nos encontramos. Nos encontramos ahora sí en un ejercicio, con eso termino, en un ejercicio en el cual, Génesis capítulo 3 verso 13, cuando alguien en el ejercicio del gobierno está activo, cuando alguien, por usar en expresión, trabaja en el gobierno, hay algo que se está cumpliendo. Escuche, capítulo 3 verso 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo más cercano a lo que es el talón, calcañar es el polvo. Está hablando acerca de cómo, mis hermanos, en este tiempo el alimento de la serpiente tiene que ver con todo lo terrenal, pero aquí es donde está el ejercicio del gobierno. ¿Cuál es el ejercicio del gobierno, mis hermanos? Cuando alguien está activo en este gobierno, está viendo esta realidad. Escuche: aplastando a la serpiente, aplastando en la serpiente, con autoridad, con poder. Porque esto no se trata solamente, mis hermanos, de venir a la iglesia y de recibir una palabra. Se trata de una actuación. Y cuando nosotros estamos activos en este gobierno, mis hermanos, hay una autoridad delegada. Y por esa simiente que está en nosotros, que es la simiente santa, entonces ahora podemos ver que el Señor está, escuche, sometiendo. Vaya, primera epístola de Juan, capítulo 4, verso 4. Primera de Juan 4:4. Esto es la activación del reino. Aquí es donde nosotros podemos ver cómo, bajo el ungimiento que el Señor trae, animarles, alentarles a que, si realmente alguien está activo en el gobierno, pueda ver esto. Primera de Juan capítulo 4 verso 4: hijitos, vosotros sois de Dios y ¿qué? Y los habéis vencido. O sea, la parte propia de hablar de victoria, a la parte propia de hablar con propiedad de conquista, está sobre aquellos que reconocemos este gobierno y que estamos bajo este señorío y que estamos bajo esta simiente de reino. Y entonces podemos ver vencer, mis hermanos, vencer. Y es algo que el Señor, venciendo, exponiendo todas las maquinaciones del diablo, porque Satanás está en medio de nosotros, en medio de las naciones, está alrededor de nosotros, está día a día, ¿verdad?, lanzando sus maquinaciones. Pero cuando nosotros vemos aquel que está en nosotros y aquel, mis hermanos, que nos ha dado esa simiente de gobierno y de reino, nosotros podemos ver este cumplimiento. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y cuando alguien es participante de ese gobierno, entonces no se queda solamente en un pensamiento, en una doctrina, no solamente en la parte de un estudio, sino cuando esa simiente está en nosotros, es una parte activa. Por eso hablar acerca de lo que es la actualidad. En la actualidad, mis hermanos, el reino de Dios entre nosotros está. Vea otra declaración que hace el Señor.
y esa declaración en lo que es la potencia. No voy a usar la palabra empoderamiento, porque eso no corresponde, pero hablar acerca de lo que el Señor le ha dado a la iglesia, que para ver la progresión, primero una familia, luego un pueblo y luego un reino, y en ese reino está el gobierno. Y vea la declaración de Mateo capítulo 16 y en el verso 17, para ir así bien al punto. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 18. ¿Y cuál era ese reconocimiento? El Hijo de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y vea la declaración: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia, contra la roca que está en la iglesia, contra el que gobierna nuestras vidas, Cristo Jesús, la simiente de reino. Y entonces mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Y qué más? Si allá hay que tener, mis hermanos, viendo el escenario y cómo están sucediendo, como los acontecimientos día a día, y eso nos mantiene en una cosa, es en una lealtad a nuestro Dios y haciendo nuestra parte, aquí igualmente. Ahora hablar la iglesia del Señor, la misma actitud, santificando a Dios el Señor en nuestros corazones. ¿De qué manera? Saber que cuando esa simiente es predicada, cuando esa simiente es vista y es reconocida, las puertas del Hades no prevalecen en este lugar. Yo no sé si usted vea la confianza, la seguridad que nos da el Señor. No sé si usted pueda mirar junto conmigo la manera como el Señor ha establecido su autoridad y su victoria sobre cada uno de nosotros. Vale la pena es estar en el ejercicio de este gobierno. Vale la pena ser leales a este gobierno. Vale la pena, mis hermanos, no como lo que hoy vemos en partidos que andan en un lado y se cambian a otro, y entonces ni lealtad ellos tienen. Cuando nosotros vemos lealtad al Señor, termino en Apocalipsis capítulo 3 verso 20, uno de los versos que me deja ver nuevamente de cómo el Señor permite que nosotros podamos ver la victoria e ir bajo el galardón, e ir hacia adelante en el galardón. Apocalipsis 3 verso 20: al que venciere. Si esa simiente está en nosotros, entonces mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y entonces vea, victoria, es un gobierno victorioso, nunca pierde. Tiene la autoridad total. ¿Dónde está? En su iglesia. Verso 21: al que venciere, le daré que se siente conmigo, y tengo subrayado esta palabra, en mi trono. ¿Cuántos tronos hay? En mi trono. Ahora, parece ser que hablar del gobierno soberano es hablar acerca de un tirano. Nunca. ¿Por qué? Mire la progresión que hay aquí. En mi trono, así como he vencido y me he sentado con mi Padre, en mi trono, no. Gloria a Dios. No estamos ante un tirano. Dios me libre, el Señor, de estar repitiendo esto. Pero escuche, Jehová dijo a mi Señor, dijo el Señor a mi Señor, que se sienten en mi trono, así como me senté yo en su trono. ¿Y cómo será esto, mis hermanos? Al final, ya no voy allá, pero primero los Corintios 15 dice: cuando ya todo esté sometido, entonces el Hijo
entregará el reino a quién? A Dios, su Padre. Qué manera, mis hermanos, en la cual el Señor trae sobre nosotros esa confianza. Por eso le invito para que hoy podamos honrar este gobierno, que nosotros hablar acerca de lo que es gobierno, podamos decir, nada se compara. Ni la reina de Saba con todo su esplendor, ni Salomón con todo su esplendor, una luciérnaga ante el sol. Punto. Estamos hablando del Señor, Dios Todopoderoso. ¿Qué nación queremos traer hoy? ¿Qué tipo de gobierno queremos traer? ¿El democrático? ¿Cuál queremos traer? ¿Cuál queremos comparar esto? No tiene ninguna comparación. Y hablar de Salomón y su reino y su esplendor, una luciérnaga ante el sol. El Señor nos ayude. Yo les invito, mis hermanos, que hoy podamos estar agradecidos por esta palabra y que a la manera como yo he recibido, a la manera como el Señor ha hablado conmigo, ha traído sobre mí una seguridad, una sobriedad, un proceder, que cuánto nos hace falta saber el proceder de Dios. Y yo le invito para que hoy podamos decirle, gracias Señor, estamos firmes y dignos, estamos diciendo ante ti todo, Señor, tú eres el que nos gobierna. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.